Hola queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos aquí un día más. Estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo y ya hemos disfrutado esta mañana de un tiempo juntos, de poder compartir en comunión, en el culto dominical, en nuestro local de reuniones y con hermanos que también se han conectado a través de internet. Y como todos los domingos por la tarde repetimos y aquí estamos un día más, preparados para tener nuestro estudio bíblico. Abrir la palabra de Dios y tratar de escuchar su voz. Nunca es suficiente. Venir a la palabra, escucharla, recibirla. Siempre necesitamos más. Porque, bueno, es lógico, ¿no? Pensar que podemos escuchar cosas que Dios nos tiene que decir, pues imagínate lo importante, la trascendencia que eso tiene. Y hoy, como habíamos anunciado, vamos a volver al libro de Génesis y estamos en el capítulo 3. Así que ya mientras los hermanos se van conectando, pues podemos aprovechar el tiempo y vamos preparando nuestras Biblias. Los hermanos que os gusta tomar notas, pues abrimos la Biblia, Génesis, capítulo 3. Estamos estudiando todo el libro de Génesis. Si Dios quiere, seguiremos con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De momento, estudiando el Pentateuco. Y bueno, lo primero que haremos es, como siempre, una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él esté guiándonos en su palabra. Y así confiamos este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Señor, un día más estamos aquí. Gracias por llevarnos a este momento, porque eres tú el que provoca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú has empezado una obra en nuestras vidas y estamos convencidos, como Pablo, persuadidos de que la vas a terminar. Sabemos que nunca nos dejarás de tu mano, que nada nos podrá separar del amor que tenemos en Cristo. Por eso, Señor, venimos cada día con el propósito de escuchar tu voz y permitir que esa palabra que tú nos das siga cambiando cosas en nosotros, siga obrando, ahondando más y más en nuestra vida. Todavía hay mucho que necesita ser cambiado. Todavía hay cosas en las que tenemos que comprometernos y dar pasos hacia adelante. Tú nos salvaste y también nos quieres dar una vida abundante, llena de paz, de tranquilidad, seguros en Cristo. Por eso, Señor, presentamos este tiempo en tus manos, porque no queremos que esto sea una cosa de hombres. Queremos que sea algo que viene de ti, que sea una cuestión de escuchar tu voz, de dejar que tu reino siga extendiéndose más y más entre nosotros. Por eso, Padre, háblanos, enséñanos, llévanos tú en tu presencia. Tú eres nuestro papá, eres nuestro Dios. Confiamos en ti. ¿A dónde iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por mis hermanos que escucharán este estudio. Nos sentimos parte de ese cuerpo que es la Iglesia Universal. Guíanos, bendícenos y bendice a cada uno de ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a estar estudiando libro de Génesis, capítulo 3. El otro día meditamos en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahí vimos el último día y vamos a continuar viendo cómo Adán y Eva van a sucumbir a la tentación y van a caer en el pecado. Pero antes voy a repasar aquí los saludos. Voy a leer un poquito los hermanos que han escrito en el chat en directo. Ya sabéis que siempre tenéis un chat aquí en Facebook en el cual podéis escribir, preguntar, aportar algo, podéis interactuar perfectamente durante el tiempo que yo estoy dando el estudio. Incluso posteriormente los que escuchan el estudio en diferido, si surge una pregunta o algo, pues también lo podéis escribir. Y en el chat en directo, Yoli y Gaby han saludado, buenas noches, de nuevo, dicen los hermanos, bendiciones para vosotros también. Benito también ha saludado, buenas noches, María Luisa, buenas noches, bendiciones, Ana Rita, bendiciones. Juan Bermudo, hola de nuevo Juan, gracia y paz para ti. Paco, Rosario, buenas noches, un abrazo.
Carmen Reyes, buenas noches. Carmen, bendiciones. Beatriz, buenas noches. Beatriz, un abrazo, bendiciones. Manoli, gracias a todos por vuestros deseos de bendición. Los comparto, bendiciones también para vosotros. David, Liliana y los hijos, David y Daniela también, buenas noches, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. Belén, hi. Y Luz Bañuelas, buenas tardes, Luz, bendiciones. Muy bien, vamos a volver a Génesis, capítulo 3. Hemos leído el versículo 1. Vamos a seguir, porque ahora hay la cuestión que pone en duda Satanás. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ver muy detenidamente la estrategia del enemigo para llevar a hacer caer a Adán y Eva en el pecado. Y fíjate que todo comienza con una pregunta sugestiva, es cuestionar. Directamente Satanás no dijo, no, Dios os ha mentido, no. Es más sutil el con que Dios os ha dicho. O sea, hace que tú tomes una actitud como de querer saber más. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con eso? Si alguien viene y te dice, no, pero eso no es verdad, eso es mentira, es no sé qué, tu reacción igual es otra. Pero si alguien viene y te dice, con que tú te crees esas cosas, de pronto te despierta algo dentro de ti, la reacción es diferente, provocan otro tipo de reacción en tu vida y Satanás sabe muy bien lo que está haciendo. El otro día hablábamos de que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La Biblia ya lo hemos estudiado, Satanás habla de que es astuto, es inteligente, es padre de mentira, es el mayor artífice de los engaños y las mentiras que tú te puedas imaginar jamás. Entonces él nos quiere llevar a pecar, a sufrir las consecuencias del pecado, a quedarnos anulados como siervos de Dios, a que la obra de Dios no abunde más en nosotros, y va a utilizar todos esos recursos que él tiene para intentar conseguir eso. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Quiero que ya nos empecemos a dar cuenta de la escena, la situación. Dice el versículo, dijo a la mujer. No estaban juntos Adán y Eva, estaba la mujer sola. Hubiese sido distinto que hubiesen estado juntos. Uno se podría haber apoyado en el otro. La debilidad de uno podría haber sido fortalecida por la fe del otro. Cuando estamos juntos, tenemos más fuerza. ¿Sabes? Hay una filosofía, una idea en la guerra que se aplica en cualquier batalla, en cualquier conflicto, en el que tienen que ver varias personas implicadas. Hay un concepto que esto se aprende y se tiene siempre muy en cuenta, es el divide y vencerás. Cuanto más unido está el enemigo, es más difícil vencerle. El divide y vencerás, bueno, es una realidad. En las guerras de este mundo es un principio que los ejércitos, siempre que les sea posible aplicar eso, lo van a aplicar, porque la unidad hace la fuerza. Entonces, los creyentes ocurre igual. Una familia unida es una familia fuerte en el Señor. Una iglesia unida es una iglesia fuerte en el Señor. ¿Qué va a tratar de hacer el enemigo siempre? Dividir. Adán y Eva no estaban juntos, estaban separados en ese momento. No sabemos dónde estaba Adán, estaría poniéndole nombre a los animales, no sé. La cuestión es que Satanás le habla a la mujer. Está sola, así que es más vulnerable. Cuando estamos solos, somos más vulnerables. Cuando estamos divididos, somos más vulnerables. Por eso tenemos que cuidar muchísimo nuestras relaciones en el entorno en el que nos movemos, sea el núcleo familiar, sea la iglesia. Tenemos siempre que fomentar la unidad, el estar unidos, el complementarnos unos a otros, el apoyarnos los unos a los otros. Fíjate que venimos de la institución del matrimonio
Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y formó Dios del costado de Adán a la mujer, y Adán vio a su mujer, y dijo: esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Hay una unión. Y en esa unión el hombre es fuerte. No es bueno que esté solo. Si estamos unidos, somos más fuertes. Este es el primer detalle interesante. Satanás ataca con astucia y se acerca a la mujer. Además, la mujer recibe el mandamiento indirectamente. Adán es quien escucha de primera voz de parte de Dios: no comáis de este árbol. Es lo único que tenéis prohibido. Fíjate que cuando Satanás le plantea este interrogante, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿qué responde Eva? ¿Qué responde la mujer? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esa fue su respuesta, y fue una buena respuesta. Al principio del estudio de Génesis, cuando hablamos del Edén, dijimos que se cree, los eruditos entienden que el Edén era una vasta extensión de terreno. O sea, no es que era un huerto. A veces uno piensa, estaban en el huerto, y piensa desde nuestra propia perspectiva, aquellos que tienen su trocito de tierra, ¿no? No, estamos hablando de una extensión muy grande, miles de hectáreas, kilómetros cuadrados. O sea, el huerto del Edén era un terreno amplio, era grandísimo. Ahora imagínate ¿cuántos árboles había allí que daban fruto de todo tipo? Había todo tipo de sabores, todos eran buenos para comer. No había fruta podrida, no había frutos malos, no había sabores desagradables. Era un paraíso, nunca mejor dicha la expresión. Estaba todo allí, todo lo que necesitaban. De todos los árboles del huerto podemos comer. Una gran extensión en la libertad de la que ellos gozaban. Pero fíjate cómo son las cosas. Solo había un árbol que estaba prohibido. ¿Cuántos árboles había en el huerto del Edén? Difícil de poder dar una cifra, pero perfectamente podríamos estar hablando de miles de árboles. Una vasta extensión con todo tipo de árboles y todo tipo de sabores. Y siempre la comida solo para que alcanzases tu mano, la cogieses y la disfrutases, la saboreases. Bueno, aquello debía ser espectacular. O sea, comer allí en el Edén debía ser, una fiesta para los sentidos. El olfato, el gusto, la vista. O sea, Dios lo hizo todo bueno en gran manera. No te quedes con el concepto de que eran frutas y podías comer manzanas, peras. Eran frutos que salían de los árboles. Seguro que estaban todos los sabores que puedas concebir, que te puedas imaginar. Seguro que estaban ahí todos esos sabores. Yo qué sé, imagínate lo que quieras. Desde la tarta de chocolate más exquisita a las costillas, a la barbacoa más buenas que te puedas echar a la boca. Los sabores es una cuestión de hoy, por ejemplo, mi hijo Daniel fuimos ayer a comprar al súper y se cogió unas patatas de estas que vienen en un tubo con sabor a pizza. Entonces tú te vas a la tienda y ves bolsas de patatas chips, y ves que hay sabores de todo, de pimiento, de ajo, de cebolla, de salchichón, de salami, de no sé qué. Y te comes una patata de esas y de verdad que sabe a eso. Te comes una y dices, pues anda, pues es verdad que tiene sabor a pizza, porque tú te preguntas, ¿y cómo puede ser el sabor de pizza? Y te comes una patata y dices, pues es verdad que sabe a pizza. Pero yo siempre le digo, mira, las patatas tienen que saber a patata. Si quiero comer pizza, ya me como una pizza. Pero en el huerto del Edén, yo concibo que en los frutos que había en todos los árboles de aquel huerto, que habría miles de árboles, pues allí había todos los sabores que te puedas imaginar. Y seguro que eran sabores deliciosos. Tenían libertad
para moverse por el huerto, cuidarlo, disfrutar de ese alimento. ¿Te imaginas poder comer de todo lo que tú quisieras sin miedo a engordar, sin temor al colesterol? La operación bikini no existía ese concepto. Estaban perfecto, todo era estupendo, todo era bueno en gran manera. Y ahí estaban en el huerto del Edén, y en medio de miles de árboles había uno, en medio del huerto. Solamente había un árbol que no podían comer. La mujer le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La respuesta de la mujer fue perfecta. Con que Dios os ha dicho, mira, Dios nos ha dicho esto. La respuesta fue exacta, perfecta, la mejor respuesta. Dios nos ha dicho. O sea, ella dice así. No es que de este árbol no tenemos que comer. No, Dios nos ha dicho, no comáis de este árbol. O sea, la decisión no venía de ellos mismos. El anuncio de las consecuencias, porque si coméis moriréis, no fue que a ellos se les ocurrió, fue Dios quien se los dijo. Eso es muy importante. Saber que lo que puedo o no puedo hacer es Dios quien me dijo, lo que puedo y lo que no puedo hacer. La mujer responde perfectamente. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Mira, Dios nos quiere prevenir del riesgo de caer en un pecado. Y para ello no basta con decir resiste. No, estate lejos, ni le tocaréis. Vamos a ir hablando un poquito de todo esto. Pero fíjate la situación. Tomemos en cuenta esta escena. Miles de árboles, todo tipo de frutos, come lo que quieras, disfrútalo, aprovéchalo. Eres libre. Pero para ser libre tienes que tener la alternativa a la obediencia, que es la desobediencia. Si tú solo tienes un camino, no puedes decir nunca soy libre. Para ser libre necesitas la opción de elegir, de escoger. Y Dios no puso el árbol allí para fastidiarles. Si hubiese sido por ese motivo, Dios no habría puesto la opción de la desobediencia. Viviríamos en un mundo perfecto, pero no seríamos libres. El concepto de la libertad es algo innato en el ser humano. Dios es libre, Él hace lo que quiere, decide hacer lo que quiere hacer, Él es soberano. Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, y para que podamos sentirnos completos, y para que podamos sentir el amor, para que podamos sentirnos realizados, para poder plantear una eternidad juntamente con Dios en una nueva creación, necesitábamos sentirnos libres, el poder escoger, el poder elegir. Cuando tú contemplas alguno de los países que en el mundo hubo, en el mundo hace unos años, en los que la libertad de expresión estaba muy restringida, hoy en día hay países que todavía sufren esas consecuencias, cuando ni siquiera tenían la libertad de viajar y salir del país, te vas a dar cuenta que la principal obsesión de los que viven en esos países precisamente es poder manifestarse en libertad, poder viajar en libertad. Quizás tienen una casa, tienen una familia, tienen un trabajo. Todos los días hay un plato de alimentos en sus mesas. Tienen para cobijarse, para vestir y para comer, pero no son felices. Necesitan sentirse libres, porque el hombre necesita sentirse libre. Cuando estuvimos en el año 95, Belén y yo viajamos a Cuba, estuvimos en Cuba. Ayer saludábamos a Sonia, que es la esposa de un pastor, son pastores allí en Cuba, en una iglesia,
y muchos días está y compartimos estos momentos. Y cuando estuvimos allí en Cuba nos dimos cuenta de eso. Hablábamos con gente. Yo allí en el hotel donde estábamos, un día me fui al gimnasio. El instructor del gimnasio, pues cuando supo que yo vivía aquí en Cataluña, Tarragona, cerca de Barcelona, me estuvo explicando, mi sueño sería viajar a Barcelona. Dice, llevo años obsesionado con eso. Me gustaría tanto poder ir a Barcelona y, claro, yo que puedo ir a Barcelona cuando me apetece, estoy a 1 hora de camino, escoger el coche, en menos de 1 hora estoy en Barcelona. Voy tantas veces por cuestiones de iglesia, del seminario, por cosas profesionales, por simplemente ocio, por lo que sea. Pues dices, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea, obsesionarse con... yo voy a Cuba y digo, pues sí, aquí esto es hermoso. Es un país muy bonito. Es un país con... Te vas a las partes de selva y una vegetación impresionante. Te vas a las playas, unas playas con esas palmeras, esas cocoteras, playas con las playas que dan al Caribe, con aguas así azules, transparentes, en fin, dices, pues si esto es la obsesión por ir a Barcelona, ¿no? Bueno, sentirse esclavo en un país, en un lugar, es lo peor que uno puede experimentar. Hoy en día en España las cárceles, en otros países pasa igual, son lugares que cuando tú oyes desde fuera casi que te da la tentación de decir, pues oye, casi que me iría una temporadita a la cárcel. Gente que se queda sin trabajo, que está con la dificultad de cada día, y algunos hablando con ellos he dicho, mira, estoy pensando de cometer un delito y que me metan a la cárcel. Ahí te dan de comer gratis, duermes, tienes calefacción, tienes biblioteca, te puedes ir a leer, puedes estudiar, tienes piscina, tienes sala de televisión, tienes hasta juegos, tienes de todo, gimnasio, de todo. Pero ¿cuál es el problema de estar en una cárcel? ¿Cuál es el castigo de una cárcel? La privación de la libertad. Cuando uno no se siente libre, le falta algo. Y Adán y Eva necesitaban sentirse libres. Libertad para elegir, para escoger. Y Dios les dio esa oportunidad. Y fíjate, repito, porque tenemos que pensar y asimilar esto. Eran libres. Y la libertad les permitía hacer lo que quisieran en la creación que Dios les había dado. El huerto del Edén era grandísimo, había miles de árboles, podían comer, podían ser creativos, hacer cosas, podían lo que quisieran. Y solamente en medio del Edén había un árbol, un solo árbol, al que Dios les dijo, no lo toquéis, no comáis de su fruto, y les dio la razón, para que no muráis. Porque de cierto el día que comiereis de él, moriréis. Fue una advertencia muy seria. No fue no comáis para no sea que tengáis problemas. No, si coméis, moriréis. Quizás era un concepto un tanto lejano para ellos, porque ellos no conocían la muerte. Eran, como decíamos el otro día, inocentes. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No habían conocido pecado. Pero eso no quiere decir que fueran tontos, que fueran ilusos, que fueran... No. Ellos conocían, solo que no conocían el mal. Ese es el árbol que tienen delante, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso es lo que la serpiente usa para incitarles. Su punto débil era lo que no sabían. Su punto débil era la debilidad a lo prohibido. ¿Por qué estudiamos esto nosotros? Porque la mecánica de la tentación y el pecado, a día de hoy, después de miles de años que ocurrió esto, sigue siendo la misma. Satanás sigue utilizando las mismas artimañas. Y de pronto, pues ahí está, después de que Eva dice lo que Dios me ha dicho, lo que Dios nos ha dicho, entonces la serpiente solamente tiene una cosa que decir: no moriréis. El motivo para no tener que comer de este árbol es lo que Dios nos ha dicho: no comáis porque moriréis. Dios le da la principal razón por la que ellos no tienen que comer el árbol. Si coméis, moriréis. Y Satanás viene y dice: no es cierto,
no moriréis. Vaya, interesante. Satanás va dando pasos. Primero lo deja con la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Cuál será la motivación de Dios para deciros? Bueno, Dios nos ha dicho, no haced así, porque si lo de moriremos. No es verdad, no moriréis, le dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mentira, no moriréis, y la oferta. Si participáis de esto, os van a venir grandes beneficios. Si coméis del fruto, no, lo que pasa es que Dios no quiere que obtengáis esos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Seréis como Dios. ¿Quién no querría tener el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos? ¿Quién no le gustaría tener el dinero que tiene Bill Gates? ¿A quién no le gustaría tener la fama y la fortuna que tiene cualquier cantante famoso o deportista famoso? Es algo codiciable, es algo que se codicia, se desea. Y la oferta del diablo es, si coméis, Dios os ha mentido, porque Él sabe que os volveréis como Él, seréis como Dios. Y aquí entramos en la cuestión. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que Eva ha dicho, Dios nos ha dicho, no comáis. Y esta es la cuestión. Tú decides, ¿obedeces a Dios o le desobedeces? Aunque no entiendas mucho, aunque Adán y Eva viviesen en el estado de inocencia, la cuestión aquí es, ¿qué harás? ¿Obedecerás a Dios o le desobedecerás? ¿Crees en Dios o crees en otras cosas? Esa es la cuestión, hermanos. Siempre es la misma cuestión. En nuestra vida sigue siendo lo mismo. Dios nos habla, nos advierte, Dios nos enseña con su palabra y nosotros escuchamos su voz. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con la palabra que Dios nos da? Esa es la cuestión. ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla, nos advierte, nos prohíbe, nos indica, nos orienta? ¿Qué hacemos con todo eso? Dios nos habla y Satanás también. Entre comillas, lo de Satanás también nos habla. Hay otras voces que nos llegan a nuestros oídos. Y sí, es cierto que Dios me está diciendo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero es que hay cosas tan hermosas en este mundo. Sí, es cierto que Dios me dice, tienes que poner lo mío en primer lugar. Sí, pero es que yo tengo que atender obligaciones, tengo otras cosas que también son prioritarias. Sí, yo sé que Dios me ha dicho, pero y siempre vamos a tener esa es la cuestión. Siempre va a haber la lucha. Dios nos dice y tenemos otras voces que también nos dicen, voces que están dentro de nuestra propia conciencia. Y siempre será el mismo punto, siempre llegaremos a la misma encrucijada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Creeremos a Dios y le obedeceremos? Aquí se trataba de eso, no se trataba de nada más. No había ninguna otra implicación. Aquí se tenía que llegar a una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchamos a Dios? ¿O vamos a dejar que en nuestra curiosidad que dará paso a un deseo interior ardiente de probar esto, a concebir y pensar, pues si puedo ser como Dios, ¿por qué me voy a conformar en ser menos? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Mira, somos racionales. El otro día en hermenéutica estábamos hablando que Dios nos ha dado el intelecto no para que nos creamos las cosas así sin más, sino para que las analicemos, las reflexionemos, para que si tú llegas a decir yo soy cristiano y creo en la Biblia, no sea de una forma ciega, sino que tengas un fundamento. Pero al final de todo eso, recuerda que decíamos, tenemos las evidencias, pero tenemos la fe. Y son dos cosas que tienen que ir unidas. Y aquí tenemos las dos cosas. La evidencia, ¿cuál es?
Solo hay un árbol que está prohibido comer. Tienes miles de árboles y puedes comer lo que quieras y hacer lo que quieras. Esas son las evidencias. No es una tragedia el hecho de que yo no pueda comer de este árbol. Pero después está la fe. Dios ha dicho, no comas de él. Dios nos dice, hermanos, deja ese camino, abandona esta actitud, cambia tu motivación, establece tus prioridades correctamente, tómate un tiempo de venir a escuchar mi voz, a orar, a hablar conmigo. Dios nos habla y nos dice lo que necesitamos, lo que tiene que haber en nuestra vida para que podamos vivir vidas plenas, para que nos podamos sentir bien, para que seamos felices. Y la cuestión es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos dice? ¿Sabemos escuchar su voz y la obedecemos? ¿O escuchamos su voz pero también escuchamos otras voces? Y las otras voces que suenan muy seductoras y nos atraen y permitimos y caemos y pecamos. Mira, aunque haya cosas que a mí me parezcan ilógicas y no las entienda, porque Dios no nos pide que lo entendamos todo, Dios no pide eso. Igual que un papá no le va a exigir a su hijo que lo entienda todo, un niño entiende lo que entiende. Pero un padre trata de que su hijo le obedezca y trata de que esa obediencia esté fundamentada en la confianza. Al final la autoridad del padre se impondrá porque es el padre. Papá, dame la bolsa de chuches, pesan 2 kilos, pero me la quiero comer entera. No, hijo, no te la voy a dar. Pero papá, y el razonamiento, confía en mí que no te la voy a dar si no te dolerá la barriga. Que no, que yo la quiero. Y al final el padre dice que no te la doy, punto, se acabó. Ya está, es la autoridad del padre. Pero a veces el padre le dice al hijo pequeñito, tiene 2 añitos, acaba de descubrir que hay un artefacto ahí en el comedor, ha llegado el invierno y mis padres han puesto un artefacto que desprende calorcito. Y mis padres me han insistido y me han dicho, no lo toques porque si no te quemas. Y tú con 2 añitos, bueno, yo no me acuerdo lo que pensaba cuando tenía 2 años. Si alguien se acuerda, que lo diga. Pero yo me imagino, ¿no? El niño con 2 años mira la estufa, tiene un color bonito, tiene partes resplandecientes. Mi padre me ha dicho, no la toques porque te quemas. ¿Qué es eso de quemarse? ¿Qué es eso de morirse? Podía decir Eva, ¿no? No sé lo que es la muerte. ¿Qué es eso de quemarse? No sé. Pero es que se ve chulo esto. Y desprende ese calorcito tan bueno. ¿Por qué no puedo tocarlo? Y se va el niño, vuelve a mirar la estufa. Y el padre lo observa. Y de pronto el padre ve que el niño al final acerca la mano a la estufa. Y el padre, por instinto, va a saltar y le va a decir ¡no! Pero de pronto el padre se frena y piensa, déjalo que la toque. Porque solo se va a quemar un poquito el dedo, pero va a aprender 2 cosas. Primera, que no todo aquello que a mí me parece que no es peligroso y que mira qué bonito y qué bien que está, no todo eso es lo que aparenta, lo que parece. A veces es distinto a como yo me lo pensaba. El niño tiene que aprender, está descubriendo este mundo de dolor y de sufrimiento. Y por otra parte, le estoy enseñando que tiene que confiar en mí, aunque él no lo entienda. Y cuando el niño acerca su mano y toca, se quema y empieza a llorar. Y empieza a llorar. No es para mucho porque tocó ahí un poquito, no estaba muy fuerte la estufa y el padre estaba controlando. Pero el niño llora con su dedo quemado. ¿Y qué hace el padre? Viene, lo abraza, lo consuela, seca sus lágrimas, le dice yo te curo, le da un besito en el dedo y al final de todo eso le dice, ¿ves, hijo mío?
como yo te dije, no lo toques porque te quemarás, tienes que confiar en mí. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos dice, esto es malo para tu vida, esto trae maldición en tu vida, tienes que hacer esto, haciendo esto, serás bendecido. Y nosotros dudamos de la palabra de Dios, pensamos, bueno, sí, está bien, pero igual no es para tanto. El pastor siempre está ahí machacando con lo mismo, qué pesado, a lo mejor no hay que ser tan dogmáticos y tan exagerados y tal. Y de pronto un día nos encontramos ahí en nuestra vida hasta aquí de porquería y estamos ahí metidos y entonces nos volvemos a Dios, Señor, perdóname, me hablaste tantas veces y yo no te escuché. Bueno, tenemos que aprender así. Adán y Eva aprendieron así, nosotros seguimos aprendiendo así, por nuestros errores. Ese deseo del conocimiento, no, Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese deseo de conocimiento, ese deseo de experimentar lo desconocido, ese deseo que se esconde detrás de la prohibición, bueno, además elevarse en rango a ser iguales a Dios, bueno, eso era realmente... ¿A quién le pasó eso antes que a Adán y a Eva? ¿A quién le ocurrió eso de querer ser como Dios? Al propio Satanás. O sea, Satanás les está tratando de llevar a lo que él mismo experimentó. Él quiere arrastrarlos a su propia desgracia, porque Satanás le pasó lo mismo. Subiré hasta lo alto y seguiré semejante al Altísimo. Y es lo mismo que le está planteando a Adán y a Eva aquí. No, serás como Dios, seréis como Dios si hacéis esto. Acompáñame un momentito al libro de Isaías, capítulo 14. El libro de Isaías, capítulo 14. Bueno, estamos un buen grupo hoy, como todas las noches. Yo pensaba, hoy igual me faltan algunos por ahí, algunos hermanos, porque está jugando España y Francia, la final de no sé qué copa, una copa de las naciones o no sé qué. Pero bueno, felicidades. Si hay algún futbolero y estáis aquí, doble felicidades. Isaías capítulo 14, versículo 11 al 15. Descendió al Seol su soberbia y el sonido de sus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El contexto te da más información, pero decirte que este texto está en primer término hablando del rey de Babilonia. Pero a veces hay textos en la Biblia que tienen una doble enseñanza. Sobre todo esto suele ocurrir mucho en los libros de los profetas. La profecía a veces tiene ese doble cumplimiento. Hay una profecía que está hablando de algo que está sucediendo ahora, pero a la vez está anunciando algo que ocurrirá. Y este texto tiene ese doble sentido porque está hablando en primera instancia del rey de Babilonia, pero al reunir toda la información que en el versículo se está dando, entendemos que este pasaje representa por su lenguaje al mismo Satanás. Tiene una doble enseñanza, un doble cumplimiento. Fíjate que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y ese es un título que la Biblia le da a Jesucristo. La estrella resplandeciente de la mañana, es lo mismo que decir el lucero de la mañana. Un lucero es eso, una estrella, la primera estrella que brilla más cuando ya está amaneciendo y todas las estrellas desaparecen y ya no se ven, pero hay una que está brillando con
con más fuerza todavía que en la noche. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué entonces dice aquí, hablando de Satanás, cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, estrella resplandeciente de la mañana? Bueno, porque Satanás se va a manifestar en este mundo como el anticristo. Satanás siempre trata de imitar las cosas de Dios. Por esto, por lo que dice este pasaje, porque ese era su sueño. Su codicia era esa: levantarse hasta lo más alto junto a las estrellas de Dios, levantar allí su trono, en el monte del testimonio sentarse a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subir y ser semejante al Altísimo. Ese era su sueño, y en su sueño siempre imita las cosas de Dios. También le roba ese nombre a Jesús, de lucero de la mañana. Como vemos que en el Apocalipsis aparece una falsa trinidad, está el dragón, está el anticristo, está el falso profeta. Satanás siempre va a buscar que le adoren, que le honren a él, siempre va a imitar todo lo que es de Dios, porque esa fue su codicia, esa fue también su tragedia, el querer ser igual a su creador, a Dios. Entonces, este pasaje nos habla de eso, que precisamente el pecado de Satanás es el mismo en el que ahora él está tentando a Eva. Si coméis del árbol, seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. Y esa fue su debilidad. En su corazón, tú que decías en tu corazón, él lo concibió así. Él se vio hermoso, él dijo: ¿yo por qué me tengo que conformar con ser lo que soy, un espíritu ministrador a las órdenes de Dios, si puedo ser como Dios? Había ángeles que le respaldaban. Y él en su corazón dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa fue su tragedia, esa es la tragedia ahora de Adán y Eva. Este pasaje, como digo, en primera instancia va dirigido al rey de Babilonia. Todos los reyes que en el libro de Daniel se habla, algunos tienen ideas muy parecidas, pero sin duda hay un rey que sobresale de entre los otros, que es Nabucodonosor. Es el primer rey en Babilonia que está cuando la invasión de Judá, cuando la destrucción de Judá y la deportación de los hebreos a Babilonia. Y en Daniel capítulo 4, versículo 28, vemos esa misma soberbia que está en el carácter de Satanás. Por eso el texto de Isaías se puede aplicar primero a Nabucodonosor, segundo a Satanás, porque es que es el mismo espíritu, es el espíritu de Satanás obrando en la historia en sí mismo y después a través de los hombres. Porque aquí en Daniel 4, hablando de Nabucodonosor, versículo 28 al 33, leemos: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando... Bueno, ¿todo esto a qué se refiere? A la profecía. Hay profecías que le advirtieron a Nabucodonosor. Daniel le trajo palabra a él, pero al cabo de 12 meses habló el rey y dijo... Ahora escucha lo que dijo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Yo, para casa real con la fuerza de mi poder. Yo la edifiqué con la fuerza de mi poder, mi fuerza, y para la gloria de mi majestad. Ahí está la soberbia, el querer ser como Dios. Soy el rey del mundo, decía Nabucodonosor. Mi majestad, mi poder, yo he edificado todo esto. Y fíjate, igual que hemos visto ahí la advertencia en el libro de Isaías, que Satanás sufrió, también la sufrió Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti,
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, o sea, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Se le fue la cabeza, se volvió loco, se convirtió como en una especie de animal, una maldición que vino del cielo. Y los hombres lo echaron del reino, lo dejaron ahí en el campo. Bueno, Nabucodonosor tuvo la oportunidad de arrepentirse, cosa que Satanás no. Me imagino que por su posición, por lo que él sabía, por lo que era ese espíritu ministrador, por todo, Cristo murió por los hombres, también por Nabucodonosor. No murió por los ángeles. Somos una creación exclusiva, especial. De ahí que la historia que estamos viendo en el huerto del Edén, es un momento trágico, el más trágico de la humanidad, pero no está todo perdido. Avanzaremos en este capítulo 3 y aparecerá la promesa y la esperanza después de la caída. Pero ahí estamos, en ese momento crucial. Dios ha dicho que ni lo toquéis, no comáis. No, pero no es cierto, Dios os quiere privar de convertiros igual que Él, de tener su posición, de adquirir el mismo rango que Dios tiene, y Dios sabe que no moriréis y entonces Eva, ¿qué hace? Versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vio, codició y tomó. La misma mecánica de la tentación y del pecado hasta nuestros días, la misma. Pero todo comienza en vio. Porque alguno puede decir, pero ver no es malo. Como Lutero dijo, yo no puedo impedir que un pájaro se pose en mi cabeza, pero sí que voy a impedir que haga un nido en ella. Sí, pero todo empieza en el momento en el que uno ve. O sea, no es que si echo una miradita no pasa nada. No, sí pasa. Porque la mirada ya está provocada por la tentación. Ella ya había visto el árbol, estaba ahí a su vista. Lo contempló un montón de veces, pero ahora lo va a mirar de otra forma. Ese es el problema. Porque ahora ya está la tentación. Ahora el momento en el que tú lo miras, lo vas a mirar de otra manera. Eva antes miraba el huerto y veía todos los árboles, y el árbol de la ciencia del bien y del mal era uno más entre todos los otros. Solo que este no lo puedo tocar, pero están los otros. Pero es cuando Satanás les tienta que ese árbol toma otro sentido distinto. Es en ese momento cuando Satanás le plantea, Dios os ha mentido, si coméis, no moriréis y seréis semejantes a Dios, conoceréis el bien y el mal, es cuando la mujer vuelve a mirar al árbol. Ese es el primer paso que no tenemos que dar. No puedes caer en permitir entrar dentro de esa pendiente hacia abajo. Porque el primer paso es ver, pero ya esto ya va a cuesta abajo. Si estás viendo, ya vas a empezar a codiciarlo. Y la codicia se convertirá en algo tan fuerte dentro de ti que terminarás tomando. Ahí comienza el problema. Vio. Ese es el principal punto que tenemos que evitar. Como consejero, cuando tú estudias consejería, cuando tú estudias
temas, conflictos, adicciones, cosas. Por ejemplo, las adicciones que tienen que ver con la sexualidad, por ejemplo, cuando hay parafilias y hay trastornos de la sexualidad en una persona, la sexualidad, el sexo, en sus parafilias, en sus deformaciones, se pueden convertir en adicciones y adicciones muy profundas, muy fuertes. Entonces, una de las cosas que aprendes y que después vas a transmitir a la persona que sufre de cualquiera de estas adicciones es que hay que evitar los disparadores. Hay disparadores, tú estás tranquilo, no tienes la necesidad de caer en un pecado, de visionar algo, de hacer algo, estás tranquilo. Pero de pronto hay un disparador, o sea, hay algo que te hace reaccionar. Normalmente viene a través de los ojos, ves algo. El ojo, como dijo Jesús, es la ventana del cuerpo, del alma. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Entonces, lo que hacemos es tratar de evitar todos esos disparadores. Si, por ejemplo, para ti es un problema abrir Internet, porque nada más abrir Internet vas a tener la tentación de mirar esta página, de mirar aquello, de hacer esto otro, simplemente tienes que eliminar eso en tu vida. Hombre, es que eliminar Internet, es que quitarme el ordenador. Bueno, es que tenemos un problema. Y a males grandes, remedios grandes. Entonces hay que eliminar los disparadores. El pecado comienza en ver, no en, como a veces podemos decir, en continuar viendo. No, hay que evitar ver. Hay que evitar detenerse y mirar. Eso es lo que hay que evitar. ¿Dónde empezó el pecado de David cuando estaba en el huerto de su palacio? En la terraza de su palacio. ¿Dónde empezó el pecado? Algunos han dicho, bueno, ver es inevitable. Si David está en la terraza y está mirando el paisaje y mira y ve a una mujer bañándose desnuda, eso es accidental. Sí, no, cierto, claro. A veces vamos a ver accidentalmente cosas. Entonces, si ya lo viste, pues no sigas mirando, es evidente, ¿no? Si Eva dirige su mirada al árbol y dice, lo veo con otros ojos, bueno, ya no quiero ver más, vale, perfecto. Pero si podemos evitar ese primer vistazo, nos hemos evitado muchos problemas. Porque el problema no fue que David siguió viendo, el problema es que David vio, porque no tenía que estar allí. Dice el texto que David estaba en su palacio y se levantó de su cama siendo ya por la tarde, cuando los reyes están en la guerra. ¿Y él qué es? Un rey. ¿Qué hace ahí en palacio? Tenía que estar en la guerra. Lo que le llevaba a la guerra no era una actitud bélica, quiero matar gente, no, era el celo que tenía para defender al pueblo de Dios de sus enemigos. Y parece que ese celo se había perdido. Ya no era aquel jovencito que se enardecía, se enfurecía viendo a Goliat retando a los ejércitos del Dios vivo y que nadie se atreviese a enfrentarse a él. Y ahí ese celo, esa pasión por su Dios es lo que le llevó a decir, yo lucharé contra Goliat. Pero eso se ha perdido, ya no es el jovencito apasionado que amaba a Dios por encima de todo. Ahí comienza el problema, cuando nos descuidamos. Por eso la palabra de Dios nos advierte, no os descuidéis. Velad, sed sobrios, llénate de la Biblia, estate en comunión siempre, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, resistid al diablo y huirá. Por eso la Biblia nos advierte, nos enseña. Dios nos va a enseñar siempre cómo ser vencedores. Y si hacemos las cosas tal como Dios nos las enseña, seremos vencedores. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo es joven, y es notable que cuando uno es joven
sufren más en la debilidad de la carne. Los adolescentes tienen las hormonas por ahí todas como locas por el cuerpo, está todo descontrolado por ahí. Y esta es una realidad, que según qué edad y la juventud, un joven tiene unas pasiones y un adulto tiene otras. Y Timoteo, que es joven, Pablo le dice, ¿qué le dice? Resiste a las pasiones. No, dice, huye. Huye también de las pasiones juveniles. Evítalas. No des lugar, no mires, no veas. Por el contrario, te dice cómo obtener la fortaleza, la victoria. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Los que son de corazón limpio invocan el nombre del Señor haciendo esto. Huye. No deis lugar al diablo. Si tú sabes que hay algo que para ti es una debilidad, no des ocasión ni de echar un vistacito pequeño, porque entonces entrarás dentro de esa dinámica que te lleva hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y terminarás cayendo. Siempre es la misma historia, ¿verdad? Yoli Gaby miró, vio y pecó, y todo empieza en mirar, en ver. Hay que evitar ver. Y si ves, no sigas, claro, pero ya tienes un problema. Cuando ves, ya tienes un problema. Entonces hay que evitar el primer punto. La atracción exterior de algo siempre nos va a atraer. Eva está viendo lo exterior, vio que era hermoso el fruto, pero cuando tú ves lo exterior, cuando tú ves el pecado y ves lo bello que es el pecado y lo codicioso que es y lo atrayente que es, entonces empieza algo en tu interior se conmociona. Esa es la palabra. Hay una conmoción interior en tu mente. No te das cuenta y estás perdiendo por instantes, por décimas de segundo, estás perdiendo el control sobre ti mismo. Hay algo en tu interior que se empieza a hacer grande. El aumento y triunfo del deseo apasionado por conseguir eso que se te está ofreciendo. Esa es la mecánica del pecado y contra eso, hermanos, no podemos luchar. Siempre perderemos la batalla. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7. Me he dado cuenta que en mi carne hay una ley, la ley del pecado, que me lleva cautivo a pecar. Soy esclavo del pecado, es una ley, no la puedo cambiar. Yo quiero con mi mente agradar a Dios, pero con mi carne estoy agradando al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará del pecado de la muerte? Pero Pablo después nos muestra un camino más excelente y un camino de poder y de victoria, que es el camino del Espíritu. Romanos 8:1. Mas ninguna condenación hay ya para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está la clave de la victoria. ¿Dónde andas? ¿Conforme a qué andas? O dicho de otra manera, ¿qué forma tiene tu caminar, tu vida? Si tú estás andando en la carne, o sea, si estás alimentando la carne, si te metes en el terreno de la carne, si le das a la carne constantemente lo que le gusta, estarás bajo la ley de la carne. No podrás hacer nada para evitarlo. Pero si tú estás en el Espíritu, si tú andas en el Espíritu, o sea, si estás llenándote de la palabra de Dios, si tienes tu vida de oración con Dios óptimamente ahí aceptable, si tú estás integrado en la iglesia y sirves a Dios, si tú estás allí donde Dios te quiere llevar, si eres el hijo que tienes que ser, entonces estás en el Espíritu y el Espíritu es más fuerte que la carne. Entonces vences, entonces tienes la victoria es tuya. Santiago capítulo 1 versículo 15. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso, eso es lo que ocurre en tu interior. O sea, tú ves y algo se despierta dentro de ti, algo irrefrenable.
Es algo que se hace grande, te conmocionas por dentro, tu mente no piensa con coherencia. Hay algo que se hace grande y se apodera de todo tu ser, ese deseo ardiente, apasionado de conseguir eso que es lo prohibido, lo quiero, lo deseo. A veces vemos a las personas con adicciones a las drogas en ese problema y pensamos, pobrecito, yo nunca me he visto ahí. Sí te has visto, solo que tus adicciones son otras. Solo que tu pecado tiene otro nombre, se llama de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 16. Primera carta de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso, hermanos, como estamos en el mundo, y en el mundo nos encontramos en un territorio enemigo, es territorio hostil, este mundo lo controla el enemigo, Satanás. La corriente que el mundo lleva la controla Satanás. Él es el Señor de este mundo. Los reinos de este mundo le pertenecen a Él. Él tiene a las personas esclavizadas, Él controla. Como que estamos en territorio enemigo, tenemos que ser prudentes. Por eso la palabra de Dios ahí en Juan y en otros lugares nos advierte, cuidado porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas las cosas estas que el mundo te ofrece, no provienen de Dios, provienen del enemigo. Por eso dice Dios, no os hagáis amigos del mundo. No atesoréis las cosas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que marcar una barrera, una diferencia. No es que te tengas que meter en una urna de cristal. No te vayas a un monasterio allí perdido en las montañas. Allí también está el mundo. En tu urna de cristal también está el mundo. De tu propia concupiscencia, dice el versículo. Lo que tienes que hacer es blindarte contra todo eso del mundo. ¿Cómo? Lo vuelvo a decir. Anda en el Espíritu. Toma las armas espirituales que Dios te ha provisto. Vístete de la armadura de Dios. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No la sueltes en ningún momento. Enfrenta tu vida y las debilidades de tu carne equipado correctamente. Entonces serás vencedor. ¿Sabes dónde está el fracaso de todos aquellos cristianos que sucumben una y otra vez en la tentación y en el pecado? En que quieren resistir al pecado con sus propias fuerzas y así no se puede. Es imposible. Jamás lo conseguirás. Por mucho que tú te creas fuerte, que eres un cristiano maduro, que ya te sabes media Biblia de memoria, no lo podrás hacer. Necesitas estar donde Dios te dice que estés. Si tú estás donde Dios te enseñó que estés, si tú estás haciendo y ocupándote en lo que Dios dijo, si tú estás andando en el Espíritu, entonces serás más que vencedor. El enemigo no te podrá arrastrar a la tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Claro. Y árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar lo que no tengo. Sabiduría, para ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y una vez que el pecado se consume, se extiende a todo lo que hay alrededor. Y Adán también comió y también pecó. Una vez que el pecado entró en el mundo, se extendió como una enfermedad maligna. Ya no se pudo detener. Y entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí hablaremos el próximo día. Hemos visto cómo llegamos al pecado. El próximo día hablaremos de las consecuencias del pecado. Esa es nuestra historia, la historia de la humanidad. Ahí nos encontramos en nuestra batalla diaria contra el pecado, contra la maldición que vino. Lo vamos a dejar aquí, queridos. Hemos cumplido nuestra horita de estudio bíblico un día más.
tenemos algo más en nuestro interior. Dios nos ha hablado, espero que escuchases sin resistir a la palabra y que ahora esa palabra dé mucho fruto en tu vida. Y mañana será lunes, así que mañana seguimos. No es rutina. Yo sé que los lunes se ven un poco feos, otra vez al trabajo, hay que empezar una semana. Bueno, piensa en las oportunidades. Piensa que Dios tiene cosas guardadas para ti en estos días que vienen. Y por la tarde, pues nos veremos. A las 8, lunes mañana a las 8 de la tarde, si Dios lo permite, por supuesto, nos volveremos a reunir alrededor de la Biblia y escucharemos la palabra de Dios. Hasta entonces, un abrazo, que Dios os cuide, os bendiga y mañana nos vemos. Hasta mañana.